Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde estamos viendo las estructuras de control de flujo, concretamente los bucles. Y después de haber visto en vídeos anteriores bucle for each, vamos a abordar en este vídeo el bucle while. Vamos a ver su sintaxis y vamos a trabajar con algunos ejemplos sencillos para entender bien su funcionamiento. Si recordáis, hace 3 o 4 vídeos, no sé exactamente cuántos, vimos las dos grandes categorías de bucles que había en C++. Estaban los bucles determinados y los bucles indeterminados. Los determinados eran aquellos que sabíamos antes de ejecutar el programa cuántas veces iban a repetir, iban a ejecutar el código de su interior, mientras que los bucles indeterminados, de ahí su nombre, no sabemos hasta que el programa se ejecute cuántas veces repetirá el código de su interior. Y dentro de esta categoría de bucles indeterminados es donde encontramos al bucle while. El bucle while es un bucle indeterminado. Allí donde veáis un bucle while, me da igual el lenguaje, me da igual que sea C++, que sea Java, C#, JavaScript, bueno, pues os va a ayudar a entender bastante el funcionamiento del bucle si traducís la palabra while del inglés. While en inglés quiere decir mientras. Entonces, a mí, personalmente, siempre me ayudó a entender estos bucles, cuando estaba comenzando en el mundo de la programación, a traducir el while por un mientras. Y os recomiendo lo mismo para aquellos que comenzáis a programar. En definitiva, vamos a utilizar este bucle while indeterminado cuando necesitemos realizar un número indeterminado de operaciones. O cuando necesitemos repetir un bloque de código de X líneas, las que sean, un número indeterminado de veces. Es decir, vamos a elaborar un programa y habrá veces que necesitemos que al ejecutar el programa repita, por ejemplo, el código 3 veces. Cuando lo volvamos a ejecutar en otro momento, a lo mejor necesitamos que repita el código del bucle 7 veces o 15 veces. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuántas veces necesitaremos que repita el bucle el código de su interior. Por eso es un bucle indeterminado. ¿De qué va a depender las veces que va a repetir el código de su interior? Pues de lo que se denomina una condición de parada. Una condición de parada, la condición del bucle, va a marcar cuándo se saldrá el flujo de ejecución del programa del bucle. Vamos a entenderlo mejor viendo la sintaxis, que es muy sencilla. La sintaxis en C++ es palabra reservada while, a continuación se abre paréntesis, una condición a evaluar, se cierra paréntesis, y luego estaría el cuerpo del bucle, entre una llave de apertura y de cierre. Todas las instrucciones que metamos entre estas dos llaves de apertura y cierre serán las que se repitan X veces. No sabemos cuántas, pueden ser 2 o 2 millones, pero serán las instrucciones que introduzcamos en el cuerpo. La condición a evaluar es una condición que podrá ser o verdadera, true, o falsa, false. Puede ser algo que sea verdadero o que sea mentira. Esta condición a evaluar la podremos construir de muy diversas maneras, utilizando para ello pues, la sintaxis que conocemos de C++. Normalmente, esta condición a evaluar se construye utilizando los operadores de comparación, los operadores de igualdad, negaciones y cosas por el estilo. Y la particularidad que tienen los programas en los cuales hay un bucle while es que esta condición, durante la ejecución del programa, podría pasar de true a false o viceversa, de false a true. Es una condición cambiante, que mientras, insisto, se está ejecutando el programa, puede cambiar de verdadero a falso, de falso a verdadero. También podría ser que jamás sea verdadero, podría ser que jamás sea falso, con lo cual estaríamos dentro de un bucle infinito, porque el cuerpo, lo que introduzcamos entre las llaves de apertura y cierre, se va a repetir siempre y cuando la condición a evaluar sea true. Y como digo, pues hay ocasiones en las que durante la ejecución de un programa no cambia jamás. La condición siempre es true, la condición siempre es verdadera, con lo cual el programa está dando vueltas constantemente repitiendo el código, ya sea 2 líneas o 2 millones de líneas que tenemos entre la llave de apertura y cierre. Normalmente se asocian los bucles infinitos a errores de programación, y casi siempre es así, pero no siempre. Es decir, hay veces que viene bien que un programa se meta en un bucle infinito, un bucle en el cual jamás va a salir.
se me ocurre a bote pronto, aunque hay mucha casuística, ¿no? Hay muchos casos diferentes, pero se me ocurre a bote pronto un programa en el que estamos, por ejemplo, elaborando un chat. Un chat, una aplicación de chat, ¿no? Entonces nuestra aplicación tiene que estar siempre a la escucha, pues de que alguien comunique con nosotros. Tiene que tener siempre un puerto abierto, un puerto preparado para que entre una comunicación. Y esto tiene que ser así mientras el programa se está ejecutando, mientras la ventana del chat está abierta, ¿no? Bueno, pues sería un ejemplo que se me acaba de ocurrir, porque hay muchos más, en los cuales vendría bien un bucle infinito, ¿no? El código en C++, aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Palabra reservada while, abrimos paréntesis, una condición a evaluar. He escrito la condición más simple que se me ha ocurrido para que se entienda. Se abre la llave del bucle, se cierra la llave, y entre esta llave de apertura y cierre, pues puede haber o pocas líneas o muchas líneas de código a ejecutar, pero todo lo que esté entre la llave de apertura y cierre se va a repetir siempre y cuando esta condición sea verdad. E insisto, lo habitual es que la condición pues sea verdad durante un periodo de tiempo mientras se está ejecutando el programa, y en un momento en concreto, durante la ejecución del programa, la condición deje de ser verdad y pase a ser mentira. Os decía antes que a mí siempre me ayudó a entender cómo funciona un bucle, la lógica del bucle, si traduzco la palabra while del inglés. Así que, haciéndome caso a mí mismo, yo diría aquí, mientras la variable num sea diferente de 0. Así que ya sé qué es lo que va a hacer este bucle while exactamente. Bien, vamos a poner como siempre algunos ejemplos prácticos sencillos para terminar de entenderlo. Bien, he preparado un archivo, como podéis ver, que llamo trabajo con bucle while, que lo he metido en la carpeta de bucles, aquí está, donde vamos a escribir todos estos ejemplos. Voy a intentar elaborar el programa más sencillo que se me puede ocurrir. Es un programa que me va a decir los números pares comprendidos, por ejemplo, entre 1 y 10. Es decir, el 2 es par, el 4 es par, el 6 es par, el 8, etc. Quizás no sea el ejemplo más ilustrativo. ¿Por qué? Porque voy a saber cuántas veces repetirá el código de su interior, sin necesidad de ejecutar el programa, algo que es más característico de un bucle for que de un bucle while, pero para explicar la sintaxis de entrada me servirá. Así que, para este programa, que se puede hacer de muchas formas, pero lo voy a hacer con un while, pues yo haría lo siguiente: declaro una variable de tipo entero a la que le voy a decir que es igual a 1, ahí la tenemos, a la variable la llamo i. Y ahora, pues, construyo un bucle while que lo que hará será repetir el código del interior siempre y cuando la variable i sea menor o igual que 10. Aquí abriríamos la llave y la cerramos. Tened en cuenta que el flujo de ejecución de un programa siempre va de arriba a abajo hasta que se encuentra con un bucle, ¿no?, que vuelve hacia arriba. El caso es que al ejecutar el programa, pues toma nota de que esta variable es igual a 1 y aquí dice mientras la variable i sea menor o igual que 10. ¿Esto es true o es false? ¿Es verdad o es mentira? Pues es verdad. Es verdad porque la variable i vale 1, se lo hemos dicho justo una línea de código antes, con lo cual esta condición es verdad. 1 es menor o igual que 10. Y como es verdad, el código va a entrar dentro del bucle. Si esta condición fuese mentira, por ejemplo, así, si yo le digo que la variable i es 15, aquí no entraría jamás. Jamás, de momento. Nunca. Porque cuando llegue a leer la condición del bucle, esto no es verdad, esto es false, esto es mentira. Con lo cual saltaría sin ejecutar el bucle while, no leería nada de lo que hay aquí y continuaría la ejecución del programa a partir de la llave de cierre del while. Pero en principio yo quiero que sea así, que la i valga 1 para que entre, ¿no? Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos hacer lo siguiente. Si, if, la variable i dividida entre 2, el resto es igual a 0... ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy utilizando, lo voy a separar un poco para que lo veáis mejor, un operador que hemos mencionado anteriormente ya en el curso cuando vimos los operadores, el operador módulo o residuo. Este operador lo que hace es devolverme el resto de una división. Le estoy diciendo que divida lo que valga i entre 2. Y si el resto de esa división es 0, está claro que el número es par. Por ejemplo, imaginemos que vamos a dividir 4. Imaginaos que la i vale 4. Pues 4 entre 2. Bueno, pues si tuviésemos que hacer esta división, 2 por 2, 4, a 4, 0. Este sería el resto de la división. Así que, en este caso, esta condición sería verdad. Eso quiere decir que el 4 es un número par.
Por el contrario, si yo fuese a dividir el número 5 entre 2, vamos a imaginarnos que i vale 5. Bueno, pues le estaría diciendo que divida 5 entre 2. ¿Cómo haríamos esta división? Bueno, pues 2 por 2, 4, ¿verdad? A 5, 1. El resto de esta división es 1, con lo cual esta condición no se cumple, no es igual a 0. Eso quiere decir que el número 5 no es par, ¿no? Así que bueno, pues aquí podríamos utilizar, como digo, el operador residuo. Fijaros que estoy anidando un condicional dentro de un bucle. Y aquí, pues simplemente le vamos a decir que imprima en consola, pues 2 es par, 4 es par, etcétera, ¿no? Y lo haría de la siguiente forma. Cout, para que imprima en consola lo que valga la variable i. Y aquí, pues, lo vamos a concatenar con el texto expar, ¿no? Para que me diga, pues mira, el 2 es par, el 4 es par. Y esto, pues a continuación, con un salto de línea, porque entre el 1 y el 10 hay varios números que son par. Y quiero que me los ponga uno debajo de otro, ¿no? Bien, si esto lo dejásemos así, nos habríamos metido en un bucle infinito. ¿Por qué? Pues porque la i vale 1, jamás va a cambiar de valor, porque yo en ningún momento le estoy diciendo que cambie de valor. Esto no es un bucle for, que va incrementando el valor de la variable, no, es un bucle diferente. Con lo cual, el while se cumple, va a entrar aquí, va a intentar dividir 1 entre 2, como no le va a dar 0, pues aquí no me va a decir absolutamente nada, pero al llegar a esta llave, que es la llave de cierre del bucle while, la condición se sigue cumpliendo. La i sigue siendo menor o igual que 10, con lo cual saltará aquí, como se cumple, volverá a ejecutar con i igual a 1 este código y estaremos siempre en las mismas. Como el valor de i no cambia, porque siempre vale 1, esta condición no deja de ser true jamás. 1 siempre va a ser menor o igual que 10. Así que nos vemos obligados, si queremos salir de este bucle infinito, a cambiar de alguna forma el valor de la variable i. ¿Y cómo la cambiamos? Pues me imagino que la mayoría de vosotros os lo estáis imaginando. Si yo, después del condicional if, pero dentro del bucle while, incremento el valor de la variable i en 1, con esto lo que hago es que cuando el programa entra por primera vez en el while, la i vale 1, intenta ejecutar este código si es que la condición se cumple, que no se cumple, pero después ya me incrementa la variable i, con lo cual la variable i deja de valer 1 y pasa a valer 2. Como la condición se sigue cumpliendo porque 2 es menor o igual que 10, vuelve otra vez a la parte superior del bucle y reejecuta, no sé si existe esa palabra, vuelve a ejecutar el condicional if, ¿no? Intenta dividir 2 entre 2. Aquí sí que le va a dar igual a 0, 2 entre 2 es igual a 0, el resto. Y va a ejecutar esta línea, me va a decir que 2 es par, incrementa la variable i en 1, valdrá 3, 3 sigue siendo menor o igual que 10 y así sucesivamente. Cuando haya dado varias vueltas, llegará un momento, después de incrementar la variable i varias veces, en la cual i va a ser igual a 11. Y cuando esto sea así, la condición del bucle ya no será true, sino que será false, porque 11 no es menor o igual que 10. Y en ese momento el bucle saldrá y continuará su ejecución a partir de la llave de cierre. Como no tenemos nada más a partir de la llave de cierre, pues el programa terminará. Así que si guardo cambios y ejecuto este programa con control F5 y echo un vistazo a consola, pues aquí tenemos el resultado. 2 es par, 4 es par, 6 es par, 8 es par y 10 es par. Y ahí termina. Podéis probar, si lo estáis haciendo a la par que yo, si queréis, a quitar este incremento para que veáis cómo el programa no termina jamás y no imprime absolutamente nada. Os vais a meter en un bucle infinito. Este ejemplo que acabo de realizar viene bien quizás para explicar a aquellos que empiezan a programar y nunca han visto un while, pues cuál es la sintaxis y cómo funciona. Pero no es un ejemplo ilustrativo o muy representativo de la potencialidad o lo práctico que es el bucle while. ¿Por qué? Pues porque yo sé, sin ejecutar el programa, cuántas veces va a repetir el código de su interior. Yo sé que lo va a repetir 10 veces. Estoy declarando aquí una variable i que es igual a 1, va a ir hasta que i sea igual a 10, es decir, i igual a 1, i igual a 10, inclusive los dos, con lo cual va a repetir el código del interior 10 veces. Otra cosa es las veces que entre aquí. Pero el código que hay entre la llave de apertura y cierre lo va a repetir 10 veces, ¿no? Es decir, esta instrucción se va a repetir 10 veces, el i++. Quizás esta no, porque habrá veces que entre y habrá veces que no. Entonces, como digo, no es un ejemplo demasiado ilustrativo. Así que vamos a hacer otro un poco más complejo, y esto es algo que yo os propongo como práctica, ¿no? Para comprobar a ver si lo habéis entendido y hacer esto un poco más divertido, a ver si sois capaces de crear un programa lo más sencillo posible en C++, utilizando un bucle while en el que
el programa pues, nos permita ir introduciendo números por consola. Es decir, aquí vamos introduciendo números hasta que introduzcamos un 0. Es decir, el programa dejará de pedirnos introducir números por consola hasta que introduzcamos un 0. Y todos los números que hemos introducido anteriormente los tiene que sumar. Es decir, si yo, por ejemplo, ejecuto el programa, me dirá, introduce un número, y yo le digo el 2. Y después me dice otra vez, introduce un número, el 5. Y me dice después, introduce un número, el 3. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que a mí me dé por introducir un 0. Cuando introduzca un 0 ya no me va a pedir que introduzca más. Pero me tiene que imprimir en consola la suma de todos los números es, y en este ejemplo que os acabo de poner yo, 10. 2 más 5 más 3. Eso es lo que tiene que hacer el programa. Sumar todos los números que hemos ido introduciendo. Hasta que no introduzcamos un 0, el programa no saldrá. O sea que si se nos antoja, podemos estar introduciendo 1000 números. Un buen rato, ¿no? Y que nos sume los 1000. Y como digo, os lo propongo como práctica. Darle al pause al vídeo y a ver si sois capaces de hacer esto que os propongo. Yo paso a hacerlo a continuación. Yo siempre suelo decir que en programación hay varios caminos que te llevan a Roma, así que si a alguien se le ocurre una forma diferente de hacerlo a la mía, pues si el programa funciona, estará bien. Es cierto que siempre hay caminos más cortos que otros, ¿no? Pero bueno, si todos te llevan a la meta, pues no está mal, ¿no? Yo lo haría de la siguiente forma. Declaro dos variables de tipo entero. A una la voy a llamar num, que va a ser donde se almacene pues los números que el usuario va a ir introduciendo hasta que introduzca el 0, ¿no? Y voy a declarar otra variable a la cual voy a llamar suma, y además esta la inicio las dos en 0, tanto num como suma. Esto no sé si lo he hecho antes en el curso, pero es una declaración de variables en la misma línea. Esto es perfectamente posible. Si dos variables o más son del mismo tipo y van a tener el mismo valor, puedes declararlas así y te ahorras algo de código. A continuación vamos a pedirle al usuario que introduzca un número y vamos a advertirle también que puede introducir el 0 para salir. Entonces yo lo haría de la siguiente forma. Cout, y aquí pues introduce un número. Y entre paréntesis vamos a ponerle, por ejemplo, 0 para salir. Algo así. A continuación yo quiero que el número que el usuario introduzca en consola se almacene en la variable num, que he declarado previamente y que hasta ahora valía 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues cin num. Y con esto, pues lo que introduzcamos en consola se almacenará aquí, en la variable número. Y llega ya el momento de ir sumando todos los valores que el usuario introduzca por consola. Y eso lo haría con un bucle while. ¿Y cuál sería la condición del bucle while? Pues como tiene que introducir 0 para salir, pues la condición que habría que plantear es mientras la variable número sea diferente de 0, me vas a ejecutar el código que te diga a continuación. ¿Cómo le expresamos eso? Pues utilizando operadores que ya hemos visto. While num diferente de 0, pues ya está. Me repites el siguiente código. Está claro que de alguna manera dentro de este bucle while le tenemos que pedir al usuario que introduzca por consola nuevamente algo y que se almacene en num, porque si no, si por ejemplo aquí introdujo un 7 cuando se lo hemos preguntado y no le volvemos a preguntar, pues claro, nos meteríamos en un bucle infinito otra vez, ¿no? Así que yo aquí le diría lo siguiente, suma más igual num. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy utilizando el operador incremento para que a cada vuelta de bucle se vaya almacenando en esta variable suma lo que había antes y la variable número. Esto es lo mismo que decirle lo siguiente, suma es igual a suma más num. Suma más num. Estas dos expresiones que acabo de escribir son equivalentes, pero esta abrevia un poco más el código. Así que va a ser la que dejaré. Sum más igual num. Y ahora, pues vamos a decirle aquí cout. Mira, voy a copiar la instrucción porque es exactamente la misma. No me voy a tomar la molestia ni de escribirla. La misma instrucción, que imprima en consola, nuevamente introduce un número. Y aquí, nuevamente, pues lo que el usuario introduzca en consola lo almacenaremos en número. Y ya está. ¿Cuándo saldrá por aquí el código? ¿Cuándo saldrá de esta llave y dejará de dar vueltas aquí? Pues cuando el usuario introduzca un 0. Y esto sí que es un ejemplo ilustrativo de lo que es un bucle indeterminado y de la funcionalidad del bucle while. Porque aquí no hay forma de saber, antes de ejecutar el programa, cuántas veces ejecutará este código. Cuántas veces va a repetir estas 3 líneas de código. Las va a repetir las que al usuario que está introduciendo los números por consola le dé la gana. Pueden ser 3 veces o pueden ser 3000, depende. Y cuando salga,
del bucle es cuando sumaremos todos los valores, o más que sumaremos, imprimiremos en consola lo que se ha ido acumulando en esta variable suma que hemos ido sumando. Entonces yo haría lo siguiente: cout, la suma total es, por ejemplo, 2 puntos, y aquí, pues, ay, se me han olvidado las comillas aquí al principio. Cout, abro comillas, la suma total es, y esto lo concatenamos con lo que hay almacenado en la variable suma, y ahora, pues ya si quieres un salto de línea, aunque aquí ya no haría falta, ¿no? Ya está. Este es el programa. Examinarlo línea a línea para entender bien la lógica del programa y su funcionamiento. Y ahora, pues una vez que he guardado cambios, control F5, y nada, pues voy a ampliar la consola. Fijaos cómo me pide aquí un valor numérico, ¿no? Pues yo le digo el 8. Me pide otro número, el 6, el 7. ¿Veis? Yo voy introduciendo números, todos los que quiero. El programa ahora mismo está en ejecución. ¿Dónde se encuentra? El programa está aquí dentro de este bucle. No he salido de ahí todavía. Ya ejecutó estas líneas, estas ya las ejecutó, pero jamás ha llegado a leer esta línea todavía, la de la suma total, porque está dando vueltas aquí. ¿Y hasta cuándo va a estar dando vueltas? Pues hasta que a mí me apetezca introducir valores numéricos diferentes de 0. Ahora bien, ya me he cansado. Voy a introducir un 0, y es ahora cuando ya el programa sale del bucle, lee esta línea y me dice que la suma de todos los valores numéricos introducidos, en mi caso, es 195. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo más de bucle while. ¿Dentro de un while puede haber un for? Por supuesto. Antes, en el ejemplo anterior, hemos anidado un condicional dentro de un bucle. Si recordáis, dentro del while había un if. Es decir, puedes jugar con las instrucciones como lo necesites, como quieras. ¿Puede haber un while dentro de otro while? ¿Whiles anidados? Bueno, pues si el programa lo requiere, si la lógica del programa lo requiere, por supuesto que sí. Las combinaciones son casi infinitas. Y luego también puede darse la circunstancia de que la condición del while sea muy compleja. En estos casos ha sido muy sencillo, ¿no? Pero quizás yo necesito evaluar una condición más compleja que requiera de los operadores lógicos y, que es el ampersand este que no puedo dibujar, ¿no? El doble ampersand, el y lógico, y también del operador o lógico, ¿no? Es decir, estas barras verticales. Por ejemplo, mientras el número sea diferente de 0 y además la variable suma sea menor que 1500, por ejemplo, ¿no? Entonces me repites este código, en el caso de que quieras que la suma no supere nunca los 1500. Puedes construir ese tipo de expresiones. Por ejemplo, sería así. Mientras número sea diferente de 0 y suma sea menor que 1500, ¿no? Bueno, pues esto, por supuesto, también es posible. Aquí estamos construyendo una condición más compleja y nos servimos del operador y lógico. Para que este bucle while repita el código, las dos condiciones tienen que ser true. Las dos a la vez. No vale con que una sea true y la otra no. Las dos a la vez. Si empezamos a introducir valores numéricos y no introduzco jamás el 0, llevo introducidos ya un montón de valores numéricos y la suma supera los 1500, no saldrá del bucle, porque tendría que introducir también el 0. No vale con que introduzca valores numéricos, la suma supere los 1500 en este caso, y no introduzca nunca un 0. No saldría. De igual forma, si yo introduzco un 0, pero la suma no ha superado los 1500, tampoco saldría. Todo depende de cómo quieras que funcione el programa. Esto cambiaría radicalmente si sustituimos el i por el o lógico. Ahora saldríamos del bucle while siempre y cuando una de las dos o las dos sean verdaderas. No hace falta en este caso que las dos a la vez sean verdaderas. Con que una de las dos sea verdadera es suficiente para que el bucle se repita. En fin, no quería complicarlo tanto, simplemente comentaros que la condición del bucle la podéis complicar lo que queráis. Nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test,
resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.